¿Qué clase de fe tú tienes? Porque la fe en Dios es una fe que te lleva a ver montañas reducirse a nada. Y esa es la clase de fe que nosotros necesitamos en este momento. Y los apóstoles están haciendo una petición. ¿Y qué petición esa tan clara? Y es una petición que yo creo que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos hacer. Y los apóstoles le están diciendo: aumentanos la fe. Es lo que piden ellos. Aumentanos la fe. ¿Y por qué les dice ahora aumentanos la fe? Porque ellos vieron al Maestro obrar milagros. Pero en un momento dado de su vida, ahora sienten de que les hace falta fe. ¿Cuántas veces en su caminar con el Señor usted siente que le hace falta fe? Amén. Que le hace falta fe para creer un poco más. Que su fe está muy pequeñita. Que su fe está muy diminutiva. Que su fe no le alcanza para ver a Dios obrar en su vida. Y yo creo que hoy muchos tal vez se identifican como estos apóstoles. Y no te sientas mal hoy. Es más bien todos debemos decir, como estos apóstoles, decirle: Señor, aumenta mi fe. Aumentanos la fe. No le estaban pidiendo fe, aumentanos la fe. Porque necesitamos verte obrar milagros en este momento. Pero si ustedes lo vieron, si ustedes me vieron hacer milagros, ustedes vieron cómo yo estuve haciendo milagros. Y la respuesta que Jesús les da a ellos cuando le dicen aumentanos la fe es: si tuviera fe. Mire esto, porque esto le tiene que producir a usted en su mente algún cruce de cable. Ellos le dicen: aumentanos la fe. ¿Y qué le responde Jesús? Si tuviera fe. Pero parece que lo que ellos le piden, Jesús le responde como que otra cosa. Pero ¿cómo así? Si te estamos pidiendo fe, y ahora dice: si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Qué es el granito de mostaza? Usted lo coge así. Si no la agarra bien, sí. Le dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, le dijeras a este árbol sicomoro: quítate de aquí y plántate acá. Amén. Si tuviera fe, la definición de Jesús en ese momento para ellos, que si tuviera fe, ese problema que hoy ves se pudiera desarraigar de aquí. Lo que hoy es un problema se puede convertir mañana en una tremenda solución. Amén. Pero si tuviera fe, les dice Jesús, si tuviera fe como un granito de mostaza. Hoy el Señor una vez más nos está hablando por su palabra. Dice: si tuviera fe como un granito de mostaza. Dile a tu vecino, moléstalo por un momento, dile: si tuviera fe. Si tuviera fe. ¿Sabes qué le estaba diciendo en ese momento? Aunque sea pequeña, pero si tuviera fe, le dijeras a ese problema: quítate de aquí y plántate allá. Si tuvieras tan siquiera fe pequeña. Y eso me lleva a definir algo. No es tanto el tamaño de la fe, no es tanto la cantidad de la fe, es más la calidad de fe. Amén. Amén. No se necesita decir ahora que yo tengo 1 kilo, 1 onza, yo no sé cuántas libras de fe. Lo que el Señor está queriendo de usted y de mí es que tengamos verdaderamente fe, pero en calidad. Si tuviera fe, aunque sea pequeña, Él está diciendo es que con un poquito de fe yo puedo obrar milagros. Con un poquito de fe yo puedo sanar. Con un poquito de fe yo puedo salvar al perdido. Con un poquito de fe yo puedo hacer maravilla. Si tuvieras un poquito de fe, yo hiciera más. Amén. Amén. Y esta respuesta de Jesús para los discípulos: si tuviera fe, entonces se desarraigaría de allí, se plantaría acá y les obedecía. Lo que el creyente y el Hijo de Dios necesita
es fe. ¿Qué necesitamos? Fe. Fe. Este año vamos a necesitar fe. Diga conmigo, fe. Porque a veces nos sentimos débiles en la fe. Como le dije ahora, ¿cuántas veces usted se ha sentido débil en la fe? Que muchas veces nos sentimos así, débiles en la fe. Y es cuando sentimos que ese miedo como que comienza a venir, y comienza a tener más dominio el miedo, y la fe comienza a irse contra la pared y comienza a ahogar la fe en nuestra vida. Y sentimos de que ya no tenemos fe suficiente porque el miedo se ha apoderado tanto de nuestra vida, la angustia, el temor, que la fe ha quedado ahogada. O yo no sé cuántos de ustedes tienen esa fe ahogada, que sienten de que esa fe ha disminuido. Pero hoy es un buen día para que usted y yo podamos decir todos juntos: el Señor aumentará mi fe. Y yo voy a salir de aquí para trabajar cómo aumentar mi fe. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a salir de aquí diciendo: voy a aumentar mi fe? Amén. Aunque el miedo muchas veces venga y nos sintamos así amenazados. Y aunque muchas veces sintamos que la duda se hace más fuerte que la fe. Y muchas veces todos sentimos eso, que las dudas que vienen a nuestra vida nos hacen achicopalar, nos hacen muchas veces desmoronar, nos hace sentir de que todo este mundo nos quedó tan grande y que no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando usted tiene fe, la fe disipa el temor, la fe disipa el miedo. La fe ahuyenta el miedo, la angustia, la ansiedad. A veces el corazón está lleno más de afán, de ansiedad, de angustia, de tristeza, de depresión y menos de fe. ¿Y sabes qué necesita tu corazón? Fe. Inyéctale fe a tu corazón oyendo la palabra. Necesitamos ser recargados en este tiempo con la fe. Porque cuando nos llenamos de fe, entonces usted y yo lo que podemos pensar y saber es que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Y cuando muchas veces nosotros nos llenamos de miedo, es porque somos nosotros los que estamos teniendo el control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra familia, de lo que tenemos. Pero cuando dejamos que la fe obre en nuestra vida, la fe nos recuerda: Dios tiene el control de todo. Iglesia, Dios tiene el control de tu casa. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control, si tú se lo permites, Dios tiene el control de todo. Así que entrega toda esa situación y por la fe hoy declara de que Dios está en control. Y que aunque aparentemente usted piense de que ya no hay nada que hacer, Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Pero lo que hace falta es fe. Diga conmigo, fe. Fe para creer. Fe para confiar en el Señor. Y fe para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Si Él dice que es, crea que así va a ser. Y tenga fe. Y no sea más de aquellos que un día creen y otro día no creen. Trabajemos en este tiempo para ser gente de fe y que podamos en estos días combatir esos enemigos que vienen a opacar la fe en nuestra vida. Y vamos a levantarnos por la fe y vamos a decir por la fe: yo sé que Dios obrará algo a mi favor. El caso está perdido, esos papeles, esos documentos, lo que diga el abogado, pero yo tengo fe de que en el último instante algo Dios va a hacer. Amén. ¿Por qué? La fe que usted y yo tenemos obrará a nuestro favor. Amén. ¿Cómo aumentar mi fe? Quiero regalarte 3 cosas. Número 1, la fe la podemos aumentar por lo que escuchamos. ¿Por lo que qué? ¿Por lo que qué? Escuchamos. La fe es el producto de lo que tú escuchas. Mire bien a esto. La fe es el producto de lo que tú oyes, de lo que tú escuchas.
Y esto hay que definirlo aquí. Porque lo primero que tenemos entonces que decir es, y la pregunta que yo tengo que hacerle es, ¿qué estás escuchando? Eso es lo primero. ¿Qué estás escuchando? Porque si la fe es el producto de lo que tú oyes, ¿qué escuchas tú? ¿Qué estás escuchando? Nos dice Romanos 10 y el versículo 17. Así que la fe es por... Así que la fe es por... ¿Y el oír qué? Las noticias. Al vecino, al compañero de trabajo. Así que la fe es por el oír. ¿Y oír qué? Levante su Biblia y oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Así que la fe usted la incrementa cuando usted escucha palabra de Dios. Si usted no escucha palabra de Dios, ¿por qué viene hoy usted domingo y cada vez que usted viene a la casa del Señor, a qué viene usted? Usted viene para tener un tiempo en donde el servicio tiene un espacio para que la palabra sea predicada. Por eso es tan esencial que el creyente escuche la palabra, oiga la palabra. No es lo que dice la gente allá afuera, no es lo que dicen los comentaristas, es lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y la fe, entonces, ella es causada por lo que yo escucho. Entonces ahora usted puede ir definiendo qué cosas escuchas tú. Cuando te levantas a primera hora, ¿qué es lo primero que escuchas? A ver las noticias, a ver qué pasó. ¿Qué escuchas? ¿A quién le prestas tus oídos? ¿A quién le prestas tus oídos para que tú puedas escuchar todo lo que la persona dice? Tenga cuidado con esto. Porque a veces usted dice, pero ¿en qué momento yo he ido perdiendo la fe? ¿En qué momento yo he dejado de creer? ¿En qué momento me siento débil en la fe? Es por lo que usted está escuchando. Por eso usted tiene que cerrar sus oídos a las malas noticias, a los malos comentarios. Si tú le prestas tus oídos al chismoso, de eso te vas a alimentar. Si tú le prestas tus oídos al crítico, de eso tú te vas a alimentar. Pero si tú le prestas tus oídos a alguien que te está hablando la palabra o a la misma palabra del Señor, ¿qué va a pasar en tu espíritu y en tu corazón? Pues la fe va a incrementar, la fe va a aumentar. ¿Por qué? La fe viene por el oír. Si pasas más tiempo escuchando cualquier contenido menos que la palabra del Señor, pues ahí está el resultado. La fe es causada por lo que tú escuchas. ¿Alguien está aquí? Amén. ¿Alguien está acá? Amén. Por eso, nuevamente, ¿a quién le prestas tus oídos? Tus oídos tienen que ser prestados para un cristiano que tenga fe, porque hay cristianos, ¿no? Entonces, a un cristiano que también tenga fe, porque hay cristianos que tampoco. Entonces yo no puedo prestarle mis oídos a un cristiano que no tiene fe, porque si eso es lo que yo escucho, pues de eso yo voy a estar recibiendo. La fe viene por el oír. Por eso cuando estamos aquí, usted tiene que tener sus oídos y hay que pasarse un poquito de copito. Porque sus oídos tienen que estar abiertos. Porque la fe viene por la palabra. Por eso en la palabra usted va a tener todos los distractores que usted pueda tener. Por eso le dije ahora que ese aparato electrónico es un distractor, porque mientras usted la está leyendo, le llegó el mensaje a doña Juana. Usted no está leyendo ahora mensaje, usted está ahora mismo en la palabra. La fe viene por el oír. Yo debo de saber qué es lo que yo estoy escuchando. Por eso la fe de muchos creyentes es raquítica, les hace falta alimentarse más porque tienen una fe débil. Pero es porque lo que ellos escuchan es muy poco, es muy pobre. Y necesitan alimentarse de la palabra del Señor. Entonces, si tú le prestas tus oídos
a un compañero de tu trabajo que está contigo en esa área, que es una persona que duda de Dios, ¿qué va a pasar contigo? Si es una persona incrédula, eso es lo que tú le estás prestando tus oídos. Préstale tus oídos a gente que tenga fe, a gente que te diga, lo logré gracias al Señor. A esas personas tú tienes que acercarte y decirle, ¿cómo fue que lo hiciste? Es que yo estoy aquí gracias al Señor y por la fe yo pude ver ese milagro. A esa es la gente que tú tienes que prestarle tus oídos para escuchar cómo fue que lo logró. ¿Alguien está aquí en esta hora? Dígame algo en esta hora. A eso es lo que nosotros en este momento necesitamos prestarle más atención. ¿Cómo le va a prestar usted atención a la vecina que lleva su matrimonio fracasado 2 veces y eso usted le va a escuchar? No puede. Préstale tus oídos a una que dice, han sido 30 años, 40 años y he llegado hasta aquí porque el Señor nos ha sostenido. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo es que tú has llegado hasta aquí? Y ella te va a contar, entonces aprende de él, apégate allí. Pero de la gente que no te está en ese momento alimentando tu fe, no puedes prestarle tus oídos. Más bien cierra tus oídos. Más bien no prestes tus oídos a todo el mundo. Y vuélvete selectivo cuando tú escuchas algo. Porque yo lo que quiero es fe. Fe para creer. ¿Alguien está acá? Amén. Dile a tu vecino que estás oyendo. Dile, ¿qué estás oyendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque la palabra de Dios trae fe. La palabra de Dios es fe. Eso es lo que yo necesito escuchar. Y la palabra, número 1, hace aumentar mi fe. La fe no se aumenta de cualquier manera. Se aumenta cuando usted escucha la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la palabra? Y a gracias, Señor, por tu palabra. Porque el Señor nos habla para aumentar nuestra fe. Y a eso llegaste hoy aquí, para que camines toda esta semana, todo este mes y todo este año 2025, pero con fe, nutrido, porque la palabra te alimenta. Y tal vez en la semana sientes decaerte por una noticia, por lo que te hicieron, pero cuando tú recuerdas, la fe me sostiene, la fe en Dios. Número 2, si queremos aumentar nuestra fe, necesitamos recordar la fidelidad de Dios. ¿Recordar qué? La fidelidad de Dios. ¿Y por qué? Porque muchas veces, como decía ahora, estamos más llenos de miedos, estamos más llenos de temores por lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y con frecuencia muchas veces nosotros tenemos miedo de lo que va a pasar y qué es lo que va a venir y qué es lo que va a acontecer. Y como estamos tan llenos de miedo, pues nos olvidamos de lo que puede pasar en el futuro. Y entonces nos llenamos de tanto miedo de lo que podría ser el futuro de nosotros. Pero cuando usted recuerda la fidelidad de Dios, que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, cuando usted ha llegado aquí, que estamos entrando al primer mes de este año 2025, y usted está tal vez viendo situaciones en su vida, y probablemente usted pudiera ver otras que tal vez no están definidas, usted desconoce y yo desconozco de ellas. Va a llegar un momento en que tenemos que reflexionar y pararnos firme y mirar un poquito atrás y recordar, pero si Dios estuvo en el 2024 conmigo, si Dios me ayudó, si estuvo en el 2023, si yo lo vi en el 2020, en medio de la pandemia, si Él estuvo conmigo, yo recuerdo de que Dios fue fiel. ¿Cómo Dios no lo hará conmigo? Una vez más, ¿cómo Dios no lo hará en el presente y en el futuro que estamos viviendo? A veces se nos olvida de que Dios ha hecho milagros. Y cuando tú sientas que la fe siente menguar, acuérdate que hace muchos años Dios te sanó. Amén. Y recuerda aquel milagro, cómo sucedió. Y tal vez en ese momento usted va a recordar la fidelidad de Dios, cómo Dios obró, cómo Dios puso hueso, cómo Dios puso carne, cómo Dios colocó un órgano creativo en tu cuerpo de donde no había. Recuerda de que Dios es fiel y eso hará aumentar tu fe. Aleluya. Gloria a Dios.
Y tal vez hoy usted tiene que recordar la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿para cuántos Dios ha sido fiel? ¿Para cuántos ha sido Dios fiel? ¿Y cuántos han visto la fidelidad de Dios? No, yo pienso que nadie tiene que quedarse callado, porque yo creo que todos los que estamos aquí somos testigos de ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. Hemos visto a Dios obrar, hemos visto la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en tu pasado es tu testimonio de la fidelidad de Dios, de lo que hará en el futuro en tu vida. Recuerda de que Dios ha sido fiel. Él ha sido tan fiel con nosotros. Y por eso hoy, al recordar que Él ha sido fiel, yo entiendo que Él no cambia. Y si Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Recuerda la fidelidad de Dios, porque ella está basada en su palabra. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha dejado solo. Siempre Dios ha estado contigo. Siempre. Su fidelidad ha sido tan grande en tu vida. Su fidelidad ha sido notoria que no podemos quedarnos callados, porque Dios ha hecho en nuestra vida y se ha sobrado y se ha manifestado, y Dios ha hecho cosas grandes. Diga conmigo, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y esta es la manera como yo puedo ahora entender que si Él lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. Amén. Diga conmigo, Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel, que es la buena noticia. Seguirá siendo fiel hasta la eternidad. El salmista David dice, en el Salmo 9, versículo 1, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y cantaré todas tus maravillas. ¿Sabe que en el pacto antiguo los primeros padres lo que hacían con la generación nueva era contarles a ellos de las maravillas que Dios había hecho, para que los hijos de ellos y los hijos de sus hijos supieran que Dios había obrado de una manera tan extraordinaria? Y por eso lo que hacían los primeros padres era contarle y hablarle de las maravillas que Dios había hecho en el pasado. Cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios hizo que el pueblo cruzara en seco, cómo Dios los defendió. Los primeros padres le hablaban a sus hijos para que ellos recordaran que el Dios de sus padres era un Dios fiel. Hoy, trayéndolo a nuestro contexto, usted y yo tenemos una grande tarea de hablarle a nuestros hijos y a nuestra generación de las cosas grandes que Dios ha hecho. Amén. Por eso, papá y mamá, tú no te puedes quedar callado. Háblale a ellos de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cómo fue que Dios obró en tu vida? Para que tus hijos, ellos no nieguen a Dios y no nieguen la fe, y mañana reconozcan allá adentro, un día no muy lejano, ellos tendrán que decir: la fe de mi abuela, la fe de mi abuelo, la fe de mi papá, la fe de mi mamá. Recuerdo la fe de ellos, gente de oración, gente que le creía a Dios, gente que doblaba las rodillas, gente que oraba, y cuando oraba Dios obraba milagros. Dios quiere que en estos días recordemos la fe que es importante en nuestra vida. No te quedes callado. Tus hijos creen que tus bolsillos están llenos de verde, y solamente ellos piden y no es más. Pero diles a ellos quién te ha sostenido y cómo has llegado y cómo estás a donde estás. Dile a ellos que ha sido por causa del Señor, cómo tú llegaste a este país, porque ellos desconocen de eso. Ellos nacieron aquí, ellos ven otra realidad, pero ellos no saben lo que a ti te tocó vivir y qué fue lo que te sostuvo: la fe en Dios. Amén. El Señor que sabe, que conoce lo que ha hecho en nuestra vida, pero Él también espera que usted no se quede callado. Abra su boca para sus hijos, háblele la palabra, anúnciele, proclame las grandes maravillas del Señor y dígale a ellos que por la fe tenemos vida, por la fe vivimos.
Amén. No, yo pensé que alguien tenía que creer eso conmigo. Ellos tienen que saber, si usted no lo cree, menos lo van a creer ellos. Por eso la generación que viene detrás de nosotros, pues ellos se están levantando pensando de que todo cae del cielo. Pero usted y yo tenemos que reconocer, los que somos gente de fe, creemos que por la fe tenemos vida. Amén. Por la fe hemos sido sanados. Por la fe estamos a donde estamos. Ellos tienen que saber que por la fe tú compras sin dinero. Pero cuando usted cree, usted tiene que tener esa seguridad que por la fe usted va a comprar. ¿Y cómo? No hay, pero la fe te dice que sí será posible. Porque la fe que usted y yo tenemos es una fe que ahora la podemos ver en los primeros padres, pero la vemos en nuestros padres terrenales también, de cómo ellos lograron lo que lograron. Pero hoy es cuestión de que usted y yo hablemos y contemos las maravillas del Señor. Cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Muchos no te van a creer, tal vez tu propia familia, pero no mengues en la fe. Habla de la fe. David por eso recuerda la fidelidad de Dios y por eso nos manda a contar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en su vida? Amén. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con usted? Que usted ha visto a Dios, que usted ha conocido al Señor. Bueno, no se quede callado. Háblele a los suyos, háblele a sus hijos y háblele a su casa de lo que Dios ha hecho en su vida. Háblele de esa fe y dígale que por la fe Abraham salió de su tierra sin saber para dónde iba, pero se movió por la fe. Por la fe Sara pudo dar hijos, aún en su condición de vejez en la que estaba. Y no solamente uno, sino que hoy vemos una generación y vemos en este tiempo una promesa generacional cumplida porque alguien le creyó a Dios por la fe. Así que por la fe usted y yo podemos ver lo que estos hombres, la galería de la fe que vemos en Hebreos 11, de los hombres que tuvieron fe, todo lo que hicieron, que taparon boca de leones, que por la fe ellos resucitaron, que por la fe ellos vieron milagros. Hoy esa misma fe es la que usted y yo necesitamos tomar. Amén. Por la fe, diga conmigo, por la fe. Si estos patriarcas por la fe vieron milagros y vieron a Dios obrar, es la misma fe que usted y yo necesitamos en estos días. Diga conmigo fe. Pero usted tiene que estar convencido de eso, de que usted verdaderamente le cree al Señor. Y cuando usted tiene fe, ninguna circunstancia podrá en contra de su vida. Ten fe, le dijo Jesús a la hija de Jairo. Le dijo a Jairo, ten fe, que tu hija será sana. Ten fe.